Hola amigos, qué privilegiado me siento de regresar contigo una vez más, acompañándote en tu desarrollo como líder en este nuevo programa, este nuevo espacio, este nuevo proyecto, Un Momento para Líderes. Y hoy me siento particularmente emocionado por el tema que vamos a empezar a desarrollar. Hemos estado hablando sobre los ingredientes importantes para un líder, lo que necesita ir añadiendo a su desarrollo. Y yo sé que al igual que yo, has estado oyendo mucho en estos días sobre un tema que voy a tocar brevemente y luego te voy a decir las implicaciones para nosotros. Es el tema de inteligencia artificial. Todos estamos tratando de entender de qué trata todo esto y lo que hemos leído en las noticias, obviamente la cantidad de empleos que podrán ser reemplazados por esta nueva tecnología. Bueno, déjame contarte, he tenido la oportunidad, estoy participando en un grupo que nos reunimos semanalmente con personas de todo el mundo tocando este tema de inteligencia artificial, su potencial, pero también las partes donde no va a poder llegar. Hay cantidad de cosas que vamos a poder lograr con inteligencia artificial, pero hay otra cantidad de cosas que jamás podrán ser sustituidas sobre lo que nosotros sí estamos capacitados como humanos. Te voy a decir algo que no podrá sustituir ninguna inteligencia artificial. Es la necesidad de líderes. La necesidad de líderes que aprendan a liderarse a sí mismos y aprendan a liderar a los demás. Aprendan a inspirar a los que están a su alrededor. Ninguna máquina, estate tranquilo, ninguna máquina, ninguna calidad ni cantidad de inteligencia artificial va a sustituir esa gran necesidad. Y te lo voy a poner quizás con este ejemplo. Hay ya asuntos médicos, operaciones que se van a hacer completamente robóticas, se van a hacer completamente usando las capacidades de inteligencia artificial. Vas a ir a un quirófano, te van a dormir y no es el médico que te va a operar, sino que va a haber una parte robótica, va a entrar esa inyección, va a colocar en el lugar donde tiene que colocar, va a cortar en el lugar donde tiene que cortar y se supone que eso va inclusive a incrementar las posibilidades de que tengas éxito en esas operaciones. Sin embargo, cuando salgas de la operación, ¿verdad? Como me ha pasado a mí y llegues a una habitación y entonces eventualmente vas a despertar de la anestesia, ¿a quién quieres ver? ¿Qué tú crees que va a hacer la gran diferencia? ¿Crees que un robot te va a esperar? No. Cada uno de nosotros va a desear tener un contacto humano, sentir una emoción, sentir una persona con empatía, una persona que se conecta contigo. De manera que aquí viene la primera enseñanza sobre lo que vamos aprendiendo sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial estará sustituyendo una cantidad de trabajo manual, de trabajo automatizado, eso seguirá en aumento. Pero todo lo que tiene que ver con la conexión, con nuestras emociones, con nuestra necesidad de liderar irá en aumento. Y uno de esos elementos que va a continuar y va a aumentar su importancia en nuestra vida como líderes es la inteligencia emocional. Así que de eso te quiero hablar y notarás en mis cápsulas que es un tema que vuelvo y repito porque entiendo que va a ser el gran diferenciador en nuestros estilos, en nuestras organizaciones, donde estemos rodeados de humanos, de otras personas. Nuestro éxito va a depender de qué tanto nosotros vamos a desarrollar nuestra inteligencia artificial. Así que, ¿qué es, inteligencia emocional? ¿Qué es entonces inteligencia emocional? Aquí te muestro un cuadro, ¿verdad? Donde te explico que la inteligencia emocional tiene 4 cuadrantes. Tiene una responsabilidad en ti
que tú vas a tener sobre lo que sientes. Esa es la autoconciencia, o sea, saber quién eres. Luego vas a determinar autocontrol, quiere decir, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento sobre mí? Pero tu responsabilidad no termina ahí. Luego viene tu responsabilidad con los demás. Desarrollar ese conocimiento sobre ti para leer las emociones de los demás. Entonces ahí vas a desarrollar empatía. Eso va a permitir que tú conectes con otros de manera efectiva. Y luego que entiendes un poco más de empatía, vas a poder desarrollar lo que llamamos habilidades sociales. Habilidades sociales. ¿Te has dado cuenta cómo personas quizás sin tener necesariamente esa gran cantidad de estudios, cuando están en un círculo de personas, como que todo el mundo quiere estar con ellos, se sienten bien, se sienten que esas personas le están agregando valor? Y sin embargo, otros que quizás tienen más conocimiento intelectual y han estado en más lugares y conocen más personas, como que no tanto, como que no encuentran la manera de conectar, simplemente porque le faltan habilidades sociales. Bueno, en esta cápsula y en otras que vamos a seguir, porque este es un tema profundo, un tema que requiere diferentes espacios, y yo a propósito te lo quiero dar encapsulado. Quiero decir que te voy a dar algo que vas a masticar, que vas a considerar, y entonces luego que ya lo hayas visto, que lo hayas masticado, entonces vendrá la próxima cápsula para el otro ladrillo, un ladrillo a la vez. Ese es mi propósito, acompañándote en este espacio. Ese es mi corazón. Mi corazón en este momento es poder vaciarme, poder comunicar, poder compartirte todo lo que he aprendido sobre este y otros temas que tienen que ver con el liderazgo estos últimos más de 30 años en los Estados Unidos y otros países del mundo, tratando temas de liderazgo. Entonces, empecemos con esta parte de este primer cuadro que habla de la autoconciencia. ¿Qué significa? Número uno, empezamos con reconocer y entender las emociones. Reconocer y entender las emociones. Usted dirá, bueno, pero eso suena muy simple. Bueno, es como los colores. Los colores los originales son como 6, que es el blanco, el negro, el rojo, el azul, el amarillo. Pero cuando usted empieza a ligarlos, un poco de este, un poco de aquel, un poco del otro, entonces empieza a ver cómo hay una gama diferente de colores. Al día de hoy se han identificado 3 zillones de colores, que es un 3 con 18 ceros. O sea, de esos 6 colores se han identificado toda esa cantidad de colores. Igual sucede con nuestras emociones. Sabemos que las emociones primarias son ira, temor, vergüenza, culpabilidad y podemos decir 4 o 5. Y a veces cuando tenemos un momento de rabia, no nos detenemos suficiente para entender que no es solo rabia. Esa rabia puede estar mezclada con un poco de temor, puede estar mezclada con un poco de vergüenza. Y aquí es la parte donde tenemos que detenernos. Para poder crecer en términos de inteligencia emocional, necesitamos detenernos lo suficiente para analizar esa emoción que yo siento, ¿de dónde viene? ¿Habrá algún rechazo en mi niñez? ¿Habrá un momento donde sentí que tenía que probarme a mí mismo o probarle a otros o probarle a mis padres? En otras palabras, detenernos lo suficiente para ver qué grado de color de esa emoción yo estoy sintiendo. ¿Por qué es importante? Porque para poder nosotros trabajar con nuestras emociones efectivamente, tenemos que empezar con el diagnóstico correcto. Si no nos detenemos lo suficiente para entender nuestras propias emociones, de dónde vienen, qué las provoca o quiénes la provocan en nosotros y por qué, qué circunstancias a nuestro alrededor, en nuestra organización, cuando qué cosas suceden, nosotros reaccionamos de tal manera y por qué, y empezamos a vernos hacia adentro. Este es el primer
paso. El primer paso es cuando me doy cuenta ya lo que no sé. Porque el paso más peligroso y en el que vive la mayoría de las personas es el que ni siquiera sé lo que no sé. Ni siquiera sé lo que no sé. Es como un vehículo que vamos manejando y todos los vehículos, aún los vehículos más modernos, tienen un espejo que mira hacia atrás para nosotros saber quiénes nos están siguiendo, quiénes vienen detrás, pero siempre tienen algo que se llama el punto ciego. El punto ciego donde yo no lo puedo ver. Hay automóviles más modernos que te suena, hay un sonido o una luz o algo está sucediendo y te alerta porque hay algo que no puedes ver. Así somos nosotros, así son nuestras personalidades, así son nuestras emociones. Necesitamos que otras personas, otras herramientas, momentos de reflexión nos ayuden a ver aquello que no podemos ver de manera natural. Así que lo primero es reconocer y entender las emociones. Entonces el paso segundo, que sale del primero, es simplemente usar ese entendimiento para liderarte a ti mismo y las relaciones con los demás. De eso se trata la inteligencia emocional, esos dos pasos, porque te cuento lo importante de entender estos dos puntos. Nuestras emociones y lo que sentimos entra a nuestro cerebro por nuestra espina dorsal. Lo vas a ver ahora en tu pantalla. Lo que sentimos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que oímos, entra al cerebro por debajo, pero lo primero que se encuentra es lo que llamamos el sistema límbico, que son las emociones. Entonces, este es el primer cerebro que recibe esos impulsos y los trata de procesar. Es un cerebro muy rápido. Ese es un cerebro tan complejo que reacciona antes que nosotros nos demos hasta cuenta. Es rápido, es inmediato y es por un bien. Por ejemplo, cuando tu seguridad está en juego y tú piensas que va a haber algo difícil, ese cerebro te ayuda a huir o a batallar o a hacer algo con tus extremidades. Tiene una razón de estar ahí. Sin embargo, el segundo cerebro es el racional. Ahí es que pensamos, ahí es que llegan esas emociones y entonces decimos, wow, aquí déjame considerar lo que está pasando. ¿Te ha pasado en algunas ocasiones que tienes algunas reacciones muy rápidas y después piensas, pero ¿cómo reaccioné así? ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? O sea, no estaba yo pensando. La respuesta es que exactamente no estabas pensando porque no permitiste que esos impulsos llegaran al neocórtex, al lugar donde pensamos. Así que inteligencia emocional tiene que ver con nosotros a tener control de esa parte límbica, permitir que esas emociones se filtren, reconocerlas, saber qué son, pero detenernos lo suficiente para que no sean raptadas allí, sino que sigan hacia adelante y podamos llegar al cerebro donde pensamos, al cerebro donde consideramos las cosas. Ahí es entonces donde el raciocinio entra. ¿Te ha pasado que has tenido una circunstancia difícil, alguien te ha hablado algo malo o te ha hecho sentir mal y ese día tú quieres como reaccionar, decirle algo, enviarle un correo, un texto, lo que sea, pero ese día no lo haces, no tienes el tiempo, te vas a dormir y al otro día te levantas y cuando piensas dices, bueno, como que no lo quiero hacer o no lo quiero hacer igual. Simplemente le has dado tiempo a tu cerebro, el neocórtex, el raciocinio, a pensar para poder entonces reaccionar de la forma correcta. Por eso decimos que con una emoción nunca devuelvas un correo el mismo día que lo recibes. Nunca devuelvas una llamada que te afecta muy fuerte el mismo día. Nunca corrijas a ese trabajador el día en que hace eso que te ha molestado tanto. Considéralo, piénsalo,
Cuando aprendes a dominar esa parte, entonces vas a ver cómo vas a crecer en todo lo que es este tema de inteligencia emocional. Y por último, en esta cápsula te quiero mostrar esta gráfica de estos dos corazones. El corazón intelectual y el corazón emocional. A veces estamos como peleando uno con el otro. Pienso con la mente o pienso con el corazón. Bueno, la idea de desarrollar nuestra inteligencia emocional es que ambos cerebros sean amigos, que compartan, que se pongan de acuerdo. Ese es realmente el objetivo de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Bueno, por ahora creo que te he dejado alguna tarea para empezar a digerir, a masticar algunos de estos conceptos. Seguiremos tratando el mismo tema en las próximas cápsulas. Así que por ahora te invito a que te suscribas, que compartas este contenido, porque es todo el deseo de este espacio. En esta etapa de mi vida, lo único que deseo es vaciarme, compartir contigo, acompañándote en tu desarrollo como líder. Nos vemos en la próxima.